Bueno, en primer lugar, pedirle disculpas por el día que debíamos hacer clases, pero que tenía un alcance, no pude ni siquiera tenía acceso ni siquiera al internet. Bien, chicos, entonces mm, vamos a desarrollar el último tema de lo que es ah, dentro de lo que son síndromes vestibulares, ¿no? En este caso, vertiginoso periférico, ¿ya? Ya habíamos desarrollado lo que era la eh, principal, el más frecuente, que es el vértigo paroxístico posicional benigno, ¿ya? Era el más frecuente, pero que no estaba tan estudiado, tan experimentado. Lo que sí, la enfermedad de Meniere sí es el más estudiado, el que tiene mayor, eh, ¿cómo le puedo decir? Más estudios, sobre todo anatomopatológicos, que el mismo vértigo paroxístico, ¿ya? Pero que no es el frecuente, ¿no? Se dice que es el 3% de todos los vértigos periféricos. Entonces, su nombre se da a- en honor a un médico francés, Prosper Menier, ¿ya? A manera de estudio, a manera de historia, ¿no? Este médico había estudiado mucho de estos pacientes y ¿a qué se dedicaba él? A estudiar o hacerles autopsias a todos los pacientes que morían por alguna razón, pero que sí estaban diagnosticados con esta enfermedad, con esta patología que era la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa encontraba en los estudios mm, de histopatología, anatomía patológica, ¿no? Que tenían un patrón en los canales semicirculares, donde existe el drenaje del líquido endolinfático. Habían ciertas fístulas, habían ciertas alteraciones anatómicas en estos pacientes. Entonces, a qué se llegó, a qué a qué conclusión se llegó? Pues determinó de que existía una alteración anatómica causada por diversos factores, ya sean de su desarrollo anatómico o algún tipo de aumento de la presión endolinfática, por lo cual se producía un hidrops, el famoso hidrops endolinfático. Entonces, anatómicamente, este síndrome vertiginoso, la enfermedad de Meniere, está bien estudiado. Justamente a eso ha querido llegar y estudió pues a muchas personas que fallecían y que también tenían la enfermedad, ¿ya? Entonces, como una introducción, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos estudiado, ¿no? Solamente que podemos ver que de acuerdo a la presentación del vértigo, el episodio puede ser único, más de 24 horas de duración, que eso es justamente lo que vamos a estudiar. Como les había dicho, el vértigo paroxístico duraba más o menos de 20 a 60 segundos, más o menos. Pero este tipo de vértigo más bien es durante el día, 2 días, 3 días, ¿no? Mientras la, la crisis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se encontraba, como les había dicho, ¿no? Hay alteraciones en la anatomía del oído interno, en este caso específicamente de los canales semicirculares, donde existe un drenaje. Siempre, bueno, se acuerdan los chicos que han hecho rotación, se hablaba del Menier, ¿no? Eh, para hacerlo sencillo, para no estar metiéndonos mucho en términos anatómicos, ya que ustedes dicen, bueno, anatómicamente, anatomía ya no lleva, pues, ¿no? Lo que quiero decirles es lo siguiente, no es que, no es que a ver, ¿cómo te puedo decir? No es que se produzca un exceso de endolina. Lo que pasa es que hay una cierta cantidad que se produce y cierta cantidad que se debe hacer absorbida. Y debe existir pues un nivel común, un nivel este, regular, se podría decir. Y como les había dicho, eh, durante el tiempo que esta paciente está desarrollando esta hidropesía, existen alteraciones anatómicas en el drenaje.
Por lo tanto, si no hay un buen drenaje de la endolinfa, va a existir un acúmulo, un excedente. Por eso se llama el hidrops endolinfático o hidropesía endolinfática. Entonces, básicamente es lo que pasa en esta patología. Entonces, debemos saber que es una enfermedad crónica del oído interno. Cuando decimos enfermedad de Meniere, se desconoce la causa. Pero cuando decimos síndrome de Meniere, es que conocemos la causa que lo ha desencadenado. Es el famoso hidrops endolinfático, ¿no? La enfermedad de Meniere. Y en realidad, esta podría, dice, no supera el 3% de todos los vértigos periféricos. Les había dicho que el vértigo más común es el vértigo paroxístico. Sin embargo, el enfermedad de Meniere solo es el 3% de todos los vértigos periféricos, pero es la más estudiada. No es la más frecuente, pero es la más estudiada. Entonces, como les había dicho, no Prosper Meniere en 1861 describió los síntomas de esta condición que estaba relacionada. Veía que había un vértigo recurrente, se intensificaba en los momentos de crisis, que era repentino. Había una pérdida progresiva de la audición, es decir, una hipoacusia de tipo neurosensorial. Y lo que más le molestaba o les evitaba un desenvolvimiento regular de la persona era el acúfeno o el tinnitus o el zumbido, como quieran llamar, el acúfeno. Entonces, eh, esta triada, ¿no? Vértigo, hipoacusia y acúfenos es lo que nos va a eh, determinar lo que es la enfermedad de Meniere. En cuanto a la prevalencia, existen distintos eh, estudios que se va a dar tal vez con ciertas diferencias de acuerdo al lugar, ¿no? Italia, Reino Unido, son pues totalmente semejantes. Tiene que ver también el factor racial. En realidad lo que se dice, ¿no? Que la edad etaria, la, eta- la edad donde se va a relatar, describir más esta entidad, desde los 20 a 50 años. Yo en esa experiencia personal, les digo, siempre son personas del sexo femenino a partir de los 40, 45 años. Es lo clásico que yo, ya todo ese tiempo de Torrino, he visto que es la prevalencia en esa edad. No está lejos, ¿no? La literatura dice 20 a 50, ¿sí? 40, 45 años. Mujeres, hasta ahorita he diagnosticado o he tratado una persona, un varón, pero todos son mujeres. O sea, hay una alta prevalencia de mujeres. La caricia no se da llama ambos sexos, mujeres, ¿sí? Mujeres. Tiene que ver cierto arraigo familiar, 5%, no está nada. Hay factores genéticos que pueden heredarse con carácter autosómico dominante. Ah, actualmente no está bien aclarado la etiología en sí, pero podría estar relacionado el desencadenamiento de esta entidad como una infección viral, pues el virus, el, el citomegalovirus, algún tipo de reacción inmunológica como las famosas alergias, ¿no? Eh, Traumatismos físicos, como les había mencionado al inicio, ¿no? Estos pacientes tienen alteraciones a nivel del desfogue o del lugar de la reabsorción del líquido linfático. Hay alteración, quiere decir, por eso es que se empieza a acumular, hay un excedente, les había dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque también se ha visto relacionado con son antecedentes de traumatismos, ¿no? Un traumatismo acústico o simplemente una estenosis del conducto auditivo interno también, o sea, anatómicamente es un subdesarrollo óseo, por lo tanto también se considera como causa
o como etiología de la enfermedad de Meniere, ¿ya? Insuficiencia estrogénica, trastornos vasculares relacionados. De acuerdo a la anatomía patológica, nuevamente, como les había dicho, ¿no? El aumento de la cantidad de endolinfa va a originar una hidropesía, ¿no es cierto?, del conducto coclear, utriculo, sacro, quiere decir que va a haber alteración en el equilibrio. Ustedes saben que la alteración en el utriculo, sacro son la aceleración lineal, ¿no? El equilibrio lineal. Y va a existir una dilatación de los conductos semicirculares, que ya, bueno, ya se mencionó, ¿no? Es la famosa hidropesía endolinfática. Algunas alteraciones anatomopatológicas, existe un acueducto del vestíbulo más corto, ¿no? Anatómicamente podría estar estenosado, adelgazado, y el conducto del saco endolinfático es de menor calibre, ¿no? Por eso que existe, ¿no?, una obstrucción por la fibrosis o compresión ósea. La mastoides, por ejemplo, suele ser de menor tamaño en estos pacientes, ¿sí? Algunas impresiones, alteración o dilatación del laberinto membranoso, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que existe acá? Va a haber una hidropesía linfática, por lo tanto va a haber dilatación del laberinto membranoso. Las rupturas dilatadas en los periodos de máxima presión se rompen, escapando la nodrifa al espacio perilinfático. Es decir, esto sucede en los periodos de crisis. Tiene crisis, tiene latencia. Las roturas cicatrizan o bien permanecen abiertas a modo de fístulas. Existen fístulas, es importante. Y el deterioro del órgano de corte, ¿no? Progresivo. Se dice que no es igual tratar a una persona que es diagnosticada recientemente a que una persona tiene esta patología ya durante 5 o 10 años. O sea, el tratamiento tiene mucho que ver con el tiempo de presentación, de realización de esta enfermedad, ¿no? La membrana de Raynaud puede ser elongada, ¿ves? Alteraciones anatomopatológicas, no existen dilataciones, elongaciones, ¿no? Acá más algunas imágenes. Veamos cómo es el cuadro clínico de la enfermedad de Meniere. La tríada clásica, ¿no? Descrita por Meniere. ¿Qué les había dicho? Hipoacusia, acúfenos y vértigo. El vértigo, espontáneo, recurrente, va acompañado de hipoacusia neurosensorial y es, este, además de acúfenos. Por lo general es unilateral, pero puede que un 10% sea bilateral. Realmente es unilateral, es un solo lado. En este caso de la hipoacusia. La secuencia típica, ¿cuál es la secuencia típica? Primero el paciente dice, doctor, siento una sensación de plenitud óptica. ¿Qué significa sensación de plenitud? Sensación de tapado, de opresión en el oído. Por lo tanto, posteriormente va a producirse una hipoacusia o va a empezar a agravarse la sordera. Y existe también aumento de la intensidad de la CUF. Pacientes suelen, no es compatible incluso con la vida en pacientes muy agudos. El paciente se siente desesperado. Hay que dar un tratamiento sedante inmediato para que pueda sobrellevar esa etapa de crisis. Ya, y el vértigo, ¿no? Puede estar acompañado de complejo con cortejo vegetativo, ¿no? Náuseas y vómitos. Entonces, el vértigo, ¿qué es? El paciente puede venir por ese motivo, doctor, siento vértigo, ¿no? Entonces, nosotros conversando, viendo los antecedentes, viendo el, el comentario de su sintomatología, podemos descartar una enfermedad de Meniere. Entonces, puede ser motivo de consulta. El paciente viene por el vértigo. El 75% causa cuadro vertiginoso de aparición brusca. Eso es cuando debutan, ¿no? Pero no duran más de un día, 2 días.
Puede haber aura, así como algún, como el síndrome, este, se llama patología neurología, neurológica, las famosas epilepsias, tiene su aura, ¿no es cierto? Igual también puede tener aura. El paciente dice, no, siento que me está empezando el acúfeno, ¿sí? Me está empezando el vértigo, entonces se da cuenta, hay una preparación del paciente y bueno, puede se da un buen recaudo, ¿no? Que el vértigo es intenso en algunas ocasiones. Y la intensa sensación de rotación, ¿no? Siente que se va a marear. Y podría haber náuseas, vómitos, incluso el vista. Luego que ha desaparecido el episodio, queda una situación de moderado equilibrio e inestabilidad en la marcha. Le pone el doctor, ya no tengo acúfeno, ya no siento mucho mareo, pero siento desequilibrio. O sea, el paciente queda como que inválido por unos 3 días, hasta 10 días, dice. Entonces hay una marcha desequilibrada en la anemia. Hemos hablado del vértigo, ahora vamos a hablar de la hipoacusia, en este caso, hablando de venir, ¿no? Ese tipo de neurosensorial, una vez más. A ver, chicos, ¿alguien se acuerda de una señora, más o menos, que edad tendría sus 30, 35 años, no tan, de una estatura un poquito alta? Creo que la semana pasada y hace 2 semanas también vino, que había perdido la audición. Pero ella aduce de que, bueno, uno siempre me escuchaba y el otro lado, al que yo le encontré solo ser humilde, no le dije que era la causa de ser su sordera, simplemente para hacer un procedimiento, como y todo eso, siempre se debe hacer lavado, ¿no? Yo le preparé todo y viene, ahora sigue viniendo al seguro diciendo de que por haberse realizado el lavado de oído que yo le había realizado, perdió también el otro oído. Entonces, un poco como que nos deja la duda, ¿no? Ya, si bien es cierto, sí podría pasar, ¿qué puede haber pasado? Que yo le he hecho con tanta fuerza el lavado que él haya perforado el tímpano. Y si hay perforación, pues baja la audición. Eso puede ser una causa. Pero su tímpano está indemne, le he hecho la audiometría, los chicos, acuérdense, con algunos de ustedes hemos hecho, ¿no? La audiometría nos ha mostrado una hipoacusia neurosensorial. Entonces, con un lavado de oído, pues tú no puedes alterar la funcionalidad del oído, del nervio auditivo. Entonces, la señora pues no quiere entender de que el lavado no ha sido la causa de la pérdida. Es probable, ella decía que estaba escuchando tranquilamente, ¿no? Probablemente sería un cuadro de lo que estamos llegando, viendo a una hipoacusia súbita. ¿Qué podría ser la causa? Pero la señora también es un poquito ansiosa y no, pues no, mm, el tratamiento que le estamos dando también para ella no es efectivo. Hay que continuar. Am, y cuando nosotros hacemos una audiometría de estos pacientes, por el fenómeno del reclutamiento es una palabra un poquito ya espe- es de especialización en nivel de biología, ¿no? Hemos hablado de los vértigos, hemos hablado de las hipoacusias, ahora vamos a hablar de los acúfenos. ¿En dónde? En la enfermedad de Meniere, ¿no? Las características que tienen cada uno de ellos. Los acúfenos, la primera vez que nos produce la persona dice que tiene mareos, vértigos, el acúfeno puede estar ahí acompañado. Es continuo, siempre el paciente dice, tengo un zumbido, un acúfeno persistente. Ay, entonces, eso es lo que tienes que darte cuenta, que es los síntomas que te comenta el paciente, tú con solamente la clínica puedes determinar que es una enfermedad de Meniere. No faltan nunca en los ataques de vértigo. Cuando hay vértigo, ¿verdad? El acúfeno también se adiciona. Su intensidad está en relación con la intensidad de la hipoacusia. Algunos pacientes dicen, doctor, siento tanto acúfeno, tanto zumbido, de que ya no escucho nada. Entonces, está íntimamente relacionado. ¿Ya?
Nuevamente, la historia natural, ya bueno, hay algunas veces, ¿no? Fase de inicio, fase activa, fase final. Estas cosas también tienes que ver para ver el tratamiento que tú vas a dar. La fase de inicio, por ejemplo, hasta un año de inicio de los síntomas. La fase activa, 5 a 20 años, con periodos de latencia, obviamente. En la fase final, por ejemplo, ya no hay vértigo, hay una destrucción y desaparición del criterio sensorial. Y la hipoacusia es mantenida entre 60 y 70 decibeles, es decir, ya es alta, ¿no? Cuando ya es un ya de muchos años de haber usado. Exploración, ¿qué cosa vemos en el, qué cosa podemos encontrar? La exploración física, ¿qué cosa? No segunda cosa, el oído va a estar bien, pero debemos tener cierta, eh, ¿cómo te digo? Según la experiencia ya vemos, ¿no? Que debemos hacer un examen dirigido. Además de ello, ¿qué cosas debemos de ver si decimos que no está escuchando bien? Obviamente una audiometría, ¿no? ¿Y cómo nos va a encontrar? Una hipoacusia de percepción con audiometría. Nistagmus puede ver un espontáneo horizontal, pues, como ven a ese movimiento. Puede verse en una opción evaluar, para determinar el nistagmus. Luego tenemos que hacer una audiometría, ¿no? Como se había dicho, ¿no? Afecta a las frecuencias bajas, las agudas, también conforme va evolucionando la enfermedad. Y va a haber en un momento de que ya son 5 o 10 años de haberse diagnosticado, va a existir una pérdida en todas las frecuencias, a predominio incluso de las frecuencias agudas. Primero les había dicho, ¿no? Los graves, pero no, ya es en los agudos, posteriormente. Y acá, por ejemplo, hay una audiometría en una enfermedad de Meniere, miren, agudos, claro, agudos, mejor dicho, graves, frecuencias agudas, casi hay una en todas las frecuencias. Acá más como exploramos, o sea, a las pruebas calóricas también podemos ver para denotar una hiporreflexia del afectado. En cuanto al diagnóstico, ¿qué es lo que hacemos para diagnosticar un Meniere? La clínica, lo que nos menciona, cómo se presentó los vértigos, los acúfenos, la hipoacusia. Clínicamente podemos estar diagnosticando ya, pero para hacer, tenemos que hacer una audiometría por lo menos, ¿no? Para determinar qué grado de hipoacusia presenta. La logometría puede entrar, sí, ¿por qué? Porque en la logometría lo que nos dice, nos evalúa es el nivel de comprensión. Y como les estaba diciendo, ¿no? Cuando ya el Meniere está diagnosticado 5 o 10 años, la capacidad de comprensión de la palabra va a estar alterada, porque les he dicho, ¿no? En la logometría casi todas las frecuencias están ya tomadas. Por eso que debemos hacer la logometría, ¿ya? Podemos hacer una electrocoreografía, sí, el test de hidratación con glicerol, esto también bueno, en el hospital se hacía este proceso. Bueno, y podemos diagnosticar por exclusión de otras causas de vértigo. Primero vamos a pensar vértigo paroxístico, siempre no. Después ya en las otras patologías. Hidroxnuclear, linfática, ya. En cuanto al tratamiento, ¿cómo es que debemos tratar la enfermedad de Meniere? Primero, también, si clínicamente podemos diagnosticar, podemos darle también sintomatológicos nada más. Solo en el periodo de la crisis podemos actuar con todos los sedantes. Si está en periodos intercríticos, solamente hay que evitar que vuelva a suceder las crisis, nada más, ¿no? ¿Qué cosa podemos darle dentro del tratamiento médico? Antieméticos, nuestro dimenidinato es el favorito ahí, ¿no? Sedantes, ansiolíticos. Hay que dar tratamiento porque el paciente se siente súper estresado, hiperactivo. O sea, feo es ver a un paciente con su estado de crisis de la enfermedad de Meniere. Antieméticos, ya les había dicho, el clorhidrato de la betahistina. Chicos, habrán escuchado, yo siempre indico betahistina a los pacientes con vértigo, pacientes con Meniere.
La betahistina de 24 miligramos. Acá, bueno, es un vasodilatador, sí, de 16 miligramos. Yo indico normalmente de 24. Me va bien hasta ahora. Algún diurético, sobre todo en la etapa de las crisis. La hidroclorotiazida como diurético, que regula el medio interno, podemos dar unos 50 miligramos al día. Una crisis del Menier puede desencadenar una alimentación copiosa. Se puede, este, se puede desencadenar una crisis, ¿no? Si estamos restringiendo o estamos mencionando de que una comida rica en medicamentos, qué sé yo, desencadenar una crisis, por lo tanto hay que tener mucho cuidado y entre los pacientes restringir, ¿no? La cantidad de sal, de café, chocolate y obviamente la nicotina. Simplemente debemos indicar al paciente que si el paciente tiene una buena dieta, sobre todo vegetal, nutritiva, va a disminuir la frecuencia de las crisis. ¿Puede haber una terapia intratimpánica? Sí, siempre les he dicho, ¿no? Un inyectable directo a la timpánica. ¿Hay tratamientos quirúrgicos? Sí, se puede ver, pero les va a que no responden los pacientes a los tratamientos típicos y que está en desmedro su salud. Puede haber una cirugía destructiva, sí, una laberectomía, una cirugía conservadora, drenaje del saco endolinfático, la neuronotomía selectiva de la rama vestibular. Pero estos son tratamientos quirúrgicos cuando el tratamiento médico no ha surtido efecto, ¿no? De la laberectomía. Y bueno, eso es con respecto a la enfermedad de Meniere. Podemos hablar sobre algo de la neuronitis vestibular. Esta también es una emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que causa? Igualito que el Meniere, ¿no? Puede ser virus, sí, virus de la gripe, virus de la herpes simple, tipo 1, y eso es todo. Bueno, acá la neuronitis es una alteración muy intensa, ¿no? En donde las crisis de vértigo son muy, muy, muy invalidantes, son invalidantes, que duran más de 24 horas, el paciente no puede hacer movimiento brusco, tienen que sedarlo para que por lo menos pueda hacer algún tipo de movimiento. Impide la deambulación, el paciente no puede caminar cuando está con una vestibular. Y eso sería todo, chicos, con respecto a lo que es la enfermedad de Meniere y la neuronitis vestibular. El más estudiado es la enfermedad de Meniere. Y la neuritis vestibular es una emergencia otorrinolaringológica porque es incapacitante. Se presenta así como una sordera súbita de un momento a otro, pero que sí puede estar o puede estar relacionado con una infección viral, ¿no? O virus que podría haber relación. Ayer, cuando yo estudiaba con ustedes, nunca apareció un examen. Un día antes hemos estado tranquilos con un amigo, se le nos apareció. Dimos el examen, me acuerdo, de cardiología, creo, y ella no se presentó si el día anterior estábamos estudiando incluso con ella. Lo que pasa que le dio esto, una neuritis vestibular, pero hacía todo dar al paciente, la compañera no podía respirar, ni bien se movía su cabeza y le daba vueltas, náuseas, vómitos. Terrible, es un cuadro muy aparatoso. Entonces, poco a poco hay que sedarlo, hay que hacer sedantes vestibulares y poco a poco se mejora. En este caso, en la neuritis vestibular, como es algo agudo, o sea, en un momento otro, no podemos decir que hay hipoacusia ni en la neuritis, como es lo que sí es en la enfermedad de Meniere, ¿no?
Y ahorita el tratamiento, ¿cuál sería? Sedantes, sedantes vestibulares. Hay un cóctel que nosotros hacemos, dextrosa, beta, beta, betametasona, dexametasona, eh, clorfenamina, dimeidilinato, todo en doble, duplicado de dosis. Y eso hay que pasarlo eh, lentamente, ¿no? Viendo los el paciente está hospitalizado en la neurociencia. En el Menier, en la etapa crítica sí, pero después no. El tratamiento debe continuar, pero por vía ambulatoria. Bien, chicos, entonces, con esto hemos terminado lo que es la parte que nos corresponde, ¿no? Que son hipoacusia, ese síndrome de vestibular, ¿no? O síndromes vertiginosos. Dentro de ellas hemos hablado, ¿no? Del vértigo paroxístico, no, es del vértigo periférico paroxístico posicional, ¿no? Después hemos estudiado la enfermedad de Meniere y luego ahora un repaso con lo que es la neuronitis vestibular, que en realidad es una emergencia, ¿no? En cuanto a torrenunciado. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Y se cortó todo. Estaba hablando por gusto. Bueno, chicos, no habiendo preguntas, damos por finalizado el, los temas que se me han encomendado. Y ahora sí, ya han pensado en la fecha de examen. Nada. ¿Tienen nada pensado? Bien, chicos, entonces, Doctor, disculpe, se me fue mi señal. ya, Doctor, todavía falta quedar una fecha exacta con mis compañeros sobre el día del examen. ya. Sí, sería, yo lo estaría mañana, doctor, lo ubicaron. Mañana yo Mm, estoy en sala, en la mañana y en la tarde voy a hacer consulta. ya, doctor, entonces, para coordinar con mis compañeros y mañana ya, para quedar una fecha exacta para el examen. Ya, coordinen bien para ya darles. Y por favor, mándame a mi WhatsApp, ya me mandaste tu correo que te lo voy a enviar ahora las diapositivas. Y mándame por favor la relación de alumnos, la Ya, doctor, relación, ya, para poder ya empezar a evaluar. ya, ya, doctor. Bien, buenas noches, chicos. Todo Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor.